Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora en que tú estés viendo este video correspondiente a la sesión número 3 del programa de entrenamiento Comunicación Asertiva en tiempos disruptivos. Estamos ya en esta tercera sesión que corresponde al contenido del lenguaje reactivo y proactivo que ya comenzamos a esbozar en la sesión número 2. Así es que, más nada, arrancamos con el lenguaje reactivo y proactivo, cuyo objetivo es que nosotros podamos reconocer las consecuencias que tiene nuestro lenguaje en las relaciones que tenemos o en las que somos, mejor dicho, y también en el logro de nuestros objetivos, ¿vale? Los resultados claves para poder evidenciar si estamos logrando o no este objetivo es, primero, que podamos distinguir el tipo de lenguaje que empleamos en las 4 áreas de enfoque. Recordemos, relación conmigo, con mi familia más cercana, con el ámbito social y también en el ámbito laboral. Y también de construir los condicionamientos que configuran el lenguaje reactivo, muy importante. Otro resultado clave es diseñar un plan de acción para incorporar el lenguaje proactivo en las relaciones que decidamos gestionar. Entonces, ahí están planteados nuestros objetivos, nuestros resultados claves de la sesión de hoy. Y para comenzar, solamente recordar el modelo del ser 4x4, que pedagógicamente hablando, ¿cierto?, reconoce que nosotros no somos solamente cuerpo y mente, ni tampoco somos esas esferas divididas de vida en donde solemos identificarnos, como por ejemplo yo en el ámbito laboral, en el ámbito familiar más íntimo, o como pareja, o como amiga, o como hija, etcétera, etcétera. En realidad somos seres integrales y la búsqueda de la coherencia y la búsqueda precisamente de la integralidad está totalmente relacionada con la asertividad en mi acción lingüística. Por lo tanto, esto de habitar en el ser 4x4 dentro del lenguaje, que vamos a tomar conciencia nosotros durante este programa, es básicamente lo que queremos exponer, insisto, como una metodología, porque básicamente somos seres integrales, ¿cierto? Somos unidad, pero para efectos pedagógicos nosotros hacemos esta división, ¿vale? Entonces, recordando eso y que evidentemente estamos nosotros configurando el espacio relacional en el que habitamos con distintas personas, lo importante de destacar, ¿cierto?, es que esto es en el lenguaje. Es decir, nosotros tenemos pensamientos que están asociados con las creencias y esos pensamientos están lenguajeados. Por lo tanto, si yo no identifico el lenguaje que ocupo en mis 4 áreas de enfoque, es decir, cómo me hablo yo a mí, cómo le hablo a mis seres más cercanos, cómo le hablo a los vecinos, a las amistades y cómo le hablo a mis colegas en el ámbito laboral, pero no lo que sale por mi boca, sino que primero las palabras que pienso en la relación que yo tengo con un otro, primero dentro de mi cabeza. Ese es el ejercicio que hemos venido haciendo desde la sesión pasada y reforzarla, por supuesto, ahora. ¿Y por qué es importante reforzarla? Porque nosotros distinguimos estos dos conceptos, proactividad versus reactividad, ¿cierto? La sesión pasada hablamos del padre de este concepto de la proactividad, que es nada más y nada menos que el gran Viktor Frankl, el autor de la logoterapia, y de uno de los libros más espectaculares que he leído, El hombre en búsqueda de sentido. Él trabaja este concepto de la última de las libertades humanas, que es precisamente la proactividad, la libertad de elegir. Y a mí me encanta cómo lo pone en lenguaje, ¿cierto? Porque él habla de el poder que se logra a partir del desarrollo de esta habilidad, porque es una habilidad que yo tengo que entrenar. Todos nacemos con dones que se pueden convertir en una actitud proactiva, pero no todos los desarrollamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La proactividad, recordemos que es el poder que todos los seres humanos tenemos, poseemos, ¿de qué? De escoger cómo responder ante cualquier circunstancia. Y yo le agrego, obviamente, que esta respuesta necesita ser distinguida para efectos de los pensamientos, ¿cierto?, de lo que es la estructura de pensamiento del ego, ¿sí? Entonces, vuelvo a ponerlo. La proactividad sería esta habilidad que yo necesito desarrollar, evidentemente, que me permite escoger libremente cómo respondo ante las diferentes circunstancias que enfrento, pero esta libertad se juega
en la elección de mi estructura de pensamiento. Es decir, yo puedo pensar desde una estructura egoica o puedo pensar desde una estructura unificada, completa, ¿sí? Desde la teoría junguiana se habla del self como esta unidad en términos del iceberg, ¿cierto? Sería no solamente mi parte de arriba del iceberg, esa que se ve sobre el nivel del mar, sino toda la profundidad del iceberg, ¿verdad? Y también al mar. Así es que eso, el locus de control interno, como se habla también en psicología, el elijo, ¿no? El proceso de decisión desde la libertad de elección versus la reactividad que ya sabemos es este piloto automático, este habitar como un hámster arriba de una rueda, haciendo, haciendo, haciendo y haciendo, sin que me cuestione por qué me comporto como me comporto, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué pienso lo que pienso y por qué creo en lo que creo. La reactividad entonces vendría siendo este dominio, ¿cierto?, de mi estado de ánimo en función de los sentimientos, las emociones y sobre todo de las circunstancias que me rodean. Es decir, yo tengo un estado de ánimo en función de lo que estoy viviendo. ¿Sí? Entonces yo estoy alegre, se me pasan cosas alegres, estoy triste, se me pasan cosas tristes, pero en general a mí me pasan cosas, ¿sí? Y esa acción en la vida desde la pasividad, como digo yo siempre, una hoja de otoño en el viento, ¿cierto? Es la actitud reactiva, que normalmente se expresa en el lenguaje del debo y tengo. Entonces, cuando nosotros presentamos la teoría de la proactividad y la reactividad, la gente siempre dice, sí, lo entiendo muy bien, porque de verdad que se entiende muy bien la diferencia entre accountability y responsibility, que ya lo vimos en la sesión pasada, desde la teoría, desde la intelectualización, se comprende perfectamente. Otra cosa es cuando yo hago el ejercicio de autoobservarme, acuérdense del dron que ya tienen ustedes sobre su cabeza, que les permite poder distinguir cuando ustedes están diciendo, cuando nosotros, porque esto yo lo hago todos los días también, ¿no? Cuando nosotros estamos diciendo, oh, tengo que cocinar, tengo que llamar a esta persona, o debo hacer esto, no tengo opción, ¿sí? Cuando yo estoy lenguajeando estos términos, necesito revisar qué hay de fondo, ¿sí? Porque aquí me está regalando una oportunidad de oro este lenguajear, este poner en concepto desde el deber y del tener, me está regalando una oportunidad para elegir libremente cómo voy a ocupar el lenguaje, pero no porque yo voy a forzar un cambio de lenguaje, sino porque voy a comenzar a autoindagar qué hay detrás del uso de ese lenguaje. Y eso es lo que vamos a hacer básicamente hoy día, profundizar en qué hay detrás del uso del lenguaje, ¿sí? Porque de lo contrario, esto se convierte en una técnica. O sea, yo les podría, de hecho, la sesión pasada les planteé a ustedes el lenguaje reactivo y el lenguaje proactivo y nosotros podemos empezar a reemplazar. Pero no tiene sentido porque nos va a durar muy poco o no va a tener efecto en nuestra realidad si nosotros no escudriñamos qué hay debajo del concepto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, ya hablamos de que el lenguaje necesita, ¿cierto?, de la proactividad y por eso que necesitamos siempre entender las emociones. Y la sesión pasada hablamos, ¿cierto?, del gran peso que tienen las emociones en la asertividad, que logramos o no. Y acá vimos, ¿cierto?, estos modelos reactivos del estímulo-respuesta, es una persona que frente a cualquier estímulo responde en el automático, del modelo proactivo que hay una separación, un espacio que hoy día la neurociencia lo mide, ¿cierto? Son 0,47 segundos que nos podemos demorar nosotros en hacer esa concienciación, ¿no? Ese despertar en donde nosotros podemos tomar conciencia si estamos respondiendo desde la estructura egoica o desde el self, hablando en términos junguianos, pero en realidad podemos hablar desde el curso de milagros, ¿cierto? Se habla desde el espíritu. Me encanta también, ¿cierto?, acordarnos que tenemos una dimensión espiritual muy poderosa que menos mal que la tenemos, porque es la que nos alinea finalmente, ¿no? Eh, Podemos hablar también del ser completo, muy ligado a lo que es Jung, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿qué dones nosotros tenemos? ¿Qué elementos traemos en esta mochila con la que venimos preparados, apertrechados para esta vida, ¿cierto? Aquí están los 4 dones humanos, que ya los hablamos la sesión pasada, ¿cierto? La autoconciencia, que vuelvo a referirlo, es cuando yo me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta que me estoy dando cuenta, el pienso que pienso, ¿sí? La imaginación con la que yo me proyecto, ¿cierto? Recordemos a Víctor Franklin,
cuando estaba siendo sometido en los campos de concentración a todo tipo de tortura, y él se veía, él se imaginaba para poder soportar ese dolor terrible que debió haber sufrido en la carne, ¿cierto? Se proyectaba enseñándole a sus alumnos este concepto, ¿no? De la proactividad, de la libertad de escoger, ¿cierto? Y eso evidentemente le dio una fuerza, le dio un desdoblamiento, una capacidad para poder trascender esa circunstancia horrorosa que estaba viviendo, ¿vale? La conciencia de principios, ¿cierto? También la mencionamos cuando nosotros sabemos que hay principios que no podemos violar en la vida, ¿no? La ley de la correspondencia, lo que es adentro es afuera, o el principio de la cosecha, ¿cierto? No solamente podemos cosechar lo que sembramos, etcétera, etcétera. O sea, cuando nosotros sabemos que hay principios que no podemos violar, no actuamos contra ellos, básicamente, de eso se trata. Y la voluntad independiente que a mí me encanta cómo lo plantea el curso Milagro. El curso Milagro siempre dice que nosotros tenemos esta pequeña cuota de voluntad inicial, ¿no? Es como decir, ok, hasta aquí llego, yo quiero darme cuenta de esto, pongo mi voluntad. En el curso Milagro se dice que nosotros le entregamos al Espíritu, ¿cierto? Este, esta ignorancia total. No tengo idea qué es bueno para mí, ¿no? No tengo idea qué camino tomar, no tengo idea qué decisión elegir, pero te lo dejo en tus manos y muéstrame el camino, ¿cierto? Entonces, ese soltar, ese dejar ir, ¿cierto? Tiene que ver con que una primera acción es mía, que es decir, ok, me entrego, ¿vale? En ese sentido es la voluntad independiente, no en el sentido de que yo me la puedo, piensa positivo, yo siempre estoy bien, porque ahí nos estamos autoengañando. No es verdad que siempre estamos bien. Y es muy bueno también tomar conciencia de ello, ¿ok? El piensa positivo, el siempre estar bien, eso es una postura, eso eh, es una exigencia que nos ha puesto más encima a las personas que nos dedicamos a este tema del desarrollo personal, tenemos esta distorsión, ¿cierto? De a veces sentirnos agotados, sentirnos cansados y tener que estar siempre bien, ¿no? Entonces, eso no es la voluntad independiente. La voluntad independiente es cuando nosotros hacemos el acto de decir, ok, ¿cuál es la pequeña mínima acción que yo puedo hacer para gestionar este cambio, para gestionar esta respuesta? Y ahí, ¿cierto? Entrego el resultado, lo suelto, ¿sí? Eh, no tengo expectativa de lo que va a suceder, sino que realmente me concentro en mi presente consciente, haciendo lo que creo en ese minuto es lo correcto, pero desde la elección libre, ¿sí? No desde el automático. Entonces ahí está, que ya lo vimos, ¿verdad? Lo que nos hiere o nos daña no es lo que nos sucede, sino nuestra interpretación, nuestra forma de pensar lo que nos está sucediendo, ¿sí? Y en función de esto, ¿cierto? Entonces la vida que nosotros estamos experimentando en este minuto es producto de lo que yo decido responder y no de las condiciones que me rodean, ¿sí? En ese sentido, necesitamos el concepto accountable, ¿cierto? El accountability de hacernos 100% responsables. O sea, lo que estamos experimentando en nuestra vida es consecuencia de lo que nosotros estamos eligiendo, ¿sí? Y eso está directamente relacionado con el pensamiento, ¿vale? Aquí está el lenguaje reactivo proactivo, que ya lo presentamos la semana pasada, así es que no lo voy a leer porque ahí ustedes lo trabajan, ¿cierto? Pero evidentemente hay muchos más conceptos, ¿cierto? Esto es como una síntesis, es como los más usados, en el ranking de las palabras más usadas están estas. Soy así, ¿cierto? Es lo que hay un dicho famoso, ¿cierto? Aquí en Chile, el tengo debo, que ya lo vimos, ¿cierto? Que es muy clásico cuando yo digo tengo que, ¿no? Bueno, ahí hay una profundización que hacer. Y lo que quiero que veamos ahora, básicamente es esto, mire. Hay una frase de Jung que a mí me encanta, que es, eres lo que haces y no lo que dices que vas a hacer, ¿sí? Porque en el fondo nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero hay un dicho que dice, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, ¿cierto? Obviamente entendiendo que el infierno no es un lugar físico, aparte de mí, sino que es aquí, ¿no? La mente que se transforma en un infierno cuando estoy azotándome, ¿no? Cuando solemos hacer, ¿no?, el autoflagelo, cuando nos tratamos mal, pensamos en todo lo que no hemos logrado, pensamos en el miedo que nos da el futuro, etcétera, etcétera, ¿sí? En ese sentido, distinguimos el círculo de influencia de una persona proactiva que dedica, ¿qué cosa? Sus dos recursos vitales, el tiempo y la energía. En el tiempo habitamos y la energía es el motor que nos moviliza a la acción, ¿sí? En ese sentido, ¿cierto? Una persona proactiva dedica su tiempo y energía a qué cosa? A cuestionar sus creencias, ¿sí?
Es decir, si yo creo, por ejemplo, hay una creencia que siempre pongo como ejemplo, ¿no? Que las madres y los padres, la sociedad nos mide a través del éxito de nuestros hijos, hijas e hijes, ¿ok? En ese sentido, cuando una persona tiene un hijo que no le va bien en los estudios o que no ha logrado sacar una carrera universitaria, ¿cierto? Siente una frustración por no haber sido buen padre o buena madre. Ahí hay una creencia, ¿sí? ¿En qué? En el cumplimiento de una meta impuesta por la sociedad, en donde nuestra valía como padres se mide, en el KPI, digamos, es el título universitario del hijo, ¿sí? Y en ese sentido, yo no saco nada con estudiar comunicación asertiva para relacionarme con mi hijo si lo que estoy haciendo es no cuestionar una creencia. Yo necesito vestirme en ese minuto, ¿cierto? Perdón, de deconstrucción, ¿sí? De desaprendizaje, necesito vaciarme para poder ser un recipiente que pueda contener una nueva relación que codiseño con mi hijo o con mi hija. Porque evidentemente yo no soy culpable de tener esta creencia, claro está, pero cuando yo tomo conciencia de que la tengo, también tomo conciencia de que he destruido una relación. Y en ese sentido, la idea es ir a cuestionar mis creencias, ¿cierto? Desde dónde yo me estoy relacionando con los otros, ¿ya? Y ahí por eso a mí me gusta el modelo del 4x4 porque me permite hacer un check, un escáner, ¿no? Y decir, ok, además de la relación conmigo, que es la principal, con mi familia más cercana. Vamos, uno por uno, ¿no? Pareja, hijos, qué sé yo, ¿vale? Y revisando estos puntos. Después dedicar tiempo y energía para revisar mis pensamientos, obviamente, porque si yo estoy pensando, ¿cierto?, ¿qué hice mal? ¿No? Hay una frase característica, ¿cierto?, ¿en qué me equivoqué? Cuando nosotros estamos ocupando tiempo, por eso yo siempre digo que los dos recursos claves es tiempo y energía, porque cuando yo dedico espacio temporal a pensar en qué me equivoqué, ya estoy en el ego. ¿Sí? Ese espacio es egoico, porque básicamente lo que estoy haciendo es ir a buscar al pasado dónde estuvo aquella acción, aquella decisión que provocó que mi hijo no fuera el que yo quiero o el que la sociedad me está imponiendo. Y ahí tengo un problema de base, que es la creencia, ya lo dije, pero también es el pensamiento, ¿sí? Porque en ese minuto, cuando yo me doy cuenta que tengo un pensamiento egoico de pasado, ¿cierto? ¡Pum! Bloqueo con el lenguaje, ¿cierto? Yo personalmente ocupo técnica Ho'oponopono, que es maravillosa, porque son palabras, ¿ya? Y vamos a hablar mucho de este tema un poquito más adelante, pero son las palabras las que tienen que reemplazar a aquellos pensamientos que están lenguajeados en palabras también, muy típicas, muy repetidas por la sociedad, como el, por ejemplo, ¿qué hice mal? ¿Sí? Porque eso sale automático, es como, bueno, por eso se llama piloto automático. Y en ese momento, cuando yo lo pensé, porque es más rápido, ¿cierto? Me sale, lo detengo. No, basta. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esas son las palabras del Ho'oponopono, ¿cierto? Y en ese minuto cambio, ¿no? Bueno, eh, se me olvidó el nombre de un gran autor también que yo sigo mucho, Joe Dispenza, que él dice que la palabra clave para él es cambio, así es simple. Entonces, cuando le viene un pensamiento egoico de pasado, ¿cierto? Él dice cambio. Inmediatamente aparece, ¿cierto? Esta disposición anímica, que es la voluntad independiente, que ya les dije, a procesar una palabra nueva. ¿Para qué? Para cambiar de ruta neuronal, ¿sí? Que ya lo vimos nosotros en el tema de cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, lo mismo con las emociones, las palabras que son claves, por eso es tan importante el Ho'oponopono. Yo cuando lo descubrí y ya había estudiado neurociencia, me hizo mucho sentido, porque Nazaret Castellanos, que es una mujer que yo admiro y amo profundamente, ella dice que tenemos que tener mucha atención con las palabras, porque en el fondo nuestro cerebro no necesita palabras, porque sin palabras, sin ese concepto abstracto de las palabras, ¿cierto? No puede pensar, ¿vale? Acuérdense de Hallstatt, ¿no? El ejercicio que ya vimos en la sesión pasada. Por lo tanto, cuando yo necesito detener esta cacofonía, este ruido mental, ¿cierto? De ir al pasado o al futuro, simplemente pongo una palabra nueva, una palabra que tenga una significación para mí. Y ahí me hizo sentido mucho el Ho'oponopono cuando me dice, lo siento, no lo siento de estoy arrepentido, sino que lo siento en el cuerpo, lo siento, siento se me aprieta el estómago, siento un nudo en la garganta, siento que las lágrimas afloran por el ojo, siento un peso en la espalda, lo siento, o sea, yo siento en mi cuerpo que algo no anda bien, ¿sí? No nos podemos engañar si el cuerpo habla de una forma pero impresionante, otra cosa que no lo escuchemos. Y luego
Perdóname, ¿a quién? No al otro, a mí, por seguirme dañando, por seguirme autoflagelando, ¿sí? Perdóname, Susana, perdóname por llevarte nuevamente a esta situación repetitiva. Y después viene el te amo, por, wow, te amo, eres poderosa, puedes cambiar. Con una palabra vamos a romper este ciclo de repetición, este ciclo de hábitos tóxicos. Y gracias, gracias por estar aquí dándome cuenta de este espacio de autoconciencia que estoy experimentando y que me hace libre, ¿ok? Entonces, las palabras, insisto mucho en eso, ¿vale? Bueno, el resto, sobre todo las consecuencias que tienen mis acciones, ¿cierto? Mis errores y sobre todo mi autocuidado en 4 dimensiones, que lo vamos a ir insistiendo todas las sesiones. Este programa no es para hablar de las 4 dimensiones específicamente, pero es muy importante entender que mi cuerpo me ayuda a hacer este cambio de mentalidad, este cambio de mindset, y me ayuda precisamente entendiendo cómo funciona. Entonces, si yo me alimento mal, descanso mal y no me ejercito, no tengo muchas posibilidades de que mi mente tenga el poder para hacer este cambio en el pensamiento, en el lenguaje, ¿sí? Entonces necesito que vayamos como coordinándonos, ¿no? Si yo quiero tener capacidad de concentración para poder sacar adelante mis proyectos, eh, para poder estar de buen ánimo, para relacionarme proactivamente con las personas, necesito dormir bien, necesito alimentarme bien, porque la microbiota, este cerebro que tiene mi sistema digestivo, eh, puede alterar mi estado de ánimo, ¿vale? Entonces, insisto, hay mucho que hablar del autocuidado en 4 dimensiones, pero más nada, lo dejo ahí para que lo vayamos procesando. Y posteriormente, cuando nosotros vemos al otro lado, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona una persona reactiva en relación al uso de su tiempo y de su energía? Nosotros vemos que la persona reactiva lo que hace es dedicarle tiempo, porque aquí se gasta mucho tiempo y energía, obviamente, en las creencias, los pensamientos, las emociones, las palabras, sobre todo, lo que dijo, lo que no dijo, ¿cierto? Las acciones, lo que hizo, lo que no hizo, las consecuencias de las acciones, los errores, las decisiones. ¿De quién? De los demás, ¿sí? En el fondo, una persona reactiva es una persona que está pensando en lo que dicen, en lo que piensan, en lo que hacen, en lo que no hacen, en los errores, en las creencias de los demás. Punto. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros queremos tomar el control de nuestra vida y queremos comunicarnos de forma asertiva, es decir, coherente, nosotros necesitamos tener el foco en nosotros, no en los demás. No vamos a cambiar nunca a nadie y por lo tanto estar pensando en lo que la otra persona está pensando es no solamente una pérdida de tiempo, sino un autoboicot, ¿sí? Porque de ahí no voy a salir bien, ¿ok? De ahí no va a pasar nada bien, no va a pasar nada bueno, nada positivo para mí. Por lo tanto, dada esta imagen del círculo de preocupación, del círculo de influencia, vamos a ver entonces que estos modelos, ¿cierto? Son absolutamente inversos, ¿sí? Proporcionalmente inversos. Entonces, yo tengo 2 recursos, tiempo y energía. Cuando yo estoy ocupando mi tiempo y mi energía en el foco interno, es decir, cuestiono mis creencias, cuestiono mis pensamientos, cuestiono mis palabras, o sea, estoy poniendo toda mi energía y mi tiempo dentro de mí, en ese viaje de autoconocimiento y autoconciencia, se va expandiendo mi círculo de influencia. Es mágico. Las cosas se empiezan a ordenar. Claro, la palabra mágico no la debiera ocupar, pero digo que es muy rápido el resultado. Nosotros vemos en la realidad, que en el fondo es lo que nos sucede. Yo pido perdón porque los conceptos que uso, claro, el curso de milagro los tiene interpretados de otra manera, entonces la realidad para el curso de milagro es el mundo espiritual, ¿cierto? Donde está la completud del ser humano. Pero más nada, en nuestra vida cotidiana comenzamos a ver resultados muy rápidos cuando nos comenzamos a enfocar en nosotros mismos, ¿sí? El resto de las personas se da cuenta que tú estás haciendo las cosas en forma diferente, te ve de otra manera, empiezas a brillar, empiezas a proyectar una energía que antes no tenías, y en ese sentido es, insisto, muy rápido el cambio, ¿sí? Pero sobre todo, también los resultados que vamos teniendo en las relaciones que necesitamos dejar, ¿no? Hay muchas relaciones tóxicas que las seguimos manteniendo por estar en el piloto automático, pero cuando empezamos a tomar conciencia de que no nos aportan, de que todo lo contrario, ¿cierto? No,
nos atornillan al revés, ¿cierto?, de nuestro crecimiento y desarrollo personal, entonces también comienzan a desaparecer personas en nuestra vida. Y eso, si bien es cierto, a lo mejor en un comienzo es duro enfrentar una ruptura, en el tiempo, bueno, se agradece, ¿no? Y el círculo de preocupación es inverso, en el fondo, cuando yo estoy ocupando, insisto, tiempo y energía en pensar en lo que la otra persona me dijo y empezar a levantar historias, porque el cerebro es lo que le gusta, ¿no? Le encantan las historias. Y entonces nosotros empezamos a levantar historias de lo que pasa es que debió estar cansado, cansada, y empiezo a justificar y empiezo a armar todo un cuento en mi cabeza respecto de lo que la persona hizo o no hizo. Y en ese sentido, ¿cierto? Lo que estoy haciendo, insisto y lo repito, perdiendo tiempo y energía, y se comienza a agrandar el círculo de preocupación respecto del círculo de influencia, ¿sí? Es decir, no puedo estar en dos mundos, ¿no? No puedo rendir amor y lealtad a dos reinos, ¿no? O sea, ¿estoy preocupada de mí o estoy preocupada de los demás? ¿Sí? Las dos cosas, no. Es diferente cuando yo estoy enfocada en mí, evidentemente que mis relaciones van a cambiar, pero van a cambiar porque yo ya dejé la culpa, entonces me concentro en mí, ¿sí? Y eso es maravilloso, insisto, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿cierto? Estamos repasando y para poder avanzar hacia la siguiente etapa, lo importante es, ok, antes de comenzar ya técnicamente la comunicación asertiva con el tipo de lenguaje que vamos a ocupar y que vamos a decidir reemplazar, por lo tanto, es pensar, ¿cierto?, en quién no soy. No en quién soy, insisto en esto, porque pensar en quién soy, la verdad es que hay algunos autores que dicen que no tiene mucha relevancia, ¿sí? Lo importante es pensar en quién no soy. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo necesito reconocer la voz del ego, ya que vamos a hablar inmediatamente de eso. ¿Por qué? Porque mis pensamientos normalmente están cooptados por esta estructura de pensamiento de la redundancia que es el ego, ¿sí? Entonces, yo no soy esa persona que está en el piloto automático recordando las cosas que no hice, que hice, el pánico que le tengo a ciertas cosas, ¿cierto? O la ansiedad, etcétera. No soy la voz del ego. Tampoco soy mis recuerdos, no soy lo que viví, soy lo que puedo vivir de aquí en adelante, ¿sí? Tampoco soy roles, no soy mamá, no soy esposa, pareja, hija, amiga, soy mucho más grande que eso. No soy mi profesión. Es sumamente importante que nosotros nos desliguemos del oficio o la profesión, porque eso nos enmarca dentro de un sistema de lenguaje. No sé si ustedes se han fijado que las personas hablamos en términos de la profesión que ejercemos. Los coaches hablamos mucho en términos de palabras, ¿no? Que usamos mucho, como el lenguajear, por ejemplo, ¿no? El coaching ontológico. Y claro, esa palabra en realidad no existe, pero no existe entre comillas, ¿no? Porque existe porque la usamos, pero la RAE no la ha aceptado. Eh, pero lo sé, pues los médicos hablan en un lenguaje, ¿cierto? Los ingenieros, los informáticos, o sea, las personas hablan en función de su oficio y hay un concepto aquí muy egoico de querer representar que yo sé. Es decir, cuando yo ocupo un lenguaje técnico para que las otras personas me vean como experto o experta o se evidencia a través del uso de mi lenguaje técnico que yo soy una persona que sabe mucho, lo que estoy haciendo es separarme, ¿no? Lo que estoy haciendo es habitar desde el ego, es hacer una especie de trinchera, ¿cierto?, entre yo y la otra persona. Y eso nunca me va a servir. No, no hay nada positivo en ese aspecto. Entonces, ojo con pensarme desde la profesión o el oficio o lo que yo me dedico a hacer. Tampoco soy lo que los demás dicen que soy. Recordemos, por favor, en el iceberg que la parte de arriba es lo que los demás ven de mí porque es lo que yo muestro. Por lo tanto, en realidad tampoco yo sé quién soy. Así es que es muy difícil que mi identidad pueda tener una correlación respecto de lo que los demás dicen que soy, ¿vale? Tampoco soy lo que creo que soy, porque insisto en esto, estoy conociéndome, estoy buscando, ¿no? ¿Quién soy? Así es que la primera prioridad en este minuto, en esta sesión, ¿cierto? Es comenzar a cuestionar quiénes no queremos seguir siendo, ¿sí? Esto es sumamente importante. Si yo detecto que hay pensamientos reiterativos, con un lenguaje reiterativo, ¿cierto? Que ya no me sirve, me doy cuenta que no me sirve y quiero cambiarlo, entonces pongo foco en quién no quiero seguir siendo, a partir del lenguaje que ocupo, que no quiero seguir usando, ¿ok?
Y en ese sentido, recordemos por favor esta frase de Jung: somos lo que hacemos, no lo que decimos que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, cuando yo me cuestiono qué estoy haciendo con mi vida, básicamente lo que yo planteo es: mira lo que estás haciendo en tu día. Y lo que hiciste en tu día, eso eres. Punto. Si tú procrastinaste, si tú no fuiste capaz de cumplir lo que tú mismo te propusiste hacer, si las circunstancias pudieron más que tú y te rendiste o no te diste espacio para sentir esa emoción y la ocultaste y la disfrazaste, bueno, ese eres tú. Entonces, las personas nos ponemos en línea con lo que queremos ser y no observamos lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y esto es al contrario. Miremos lo que estamos haciendo, porque de esa manera vamos a descubrir nuestro potencial en función de lo que queremos cambiar, ¿sí? De las decisiones que necesitamos tomar para dejar de ser quien no quiero seguir siendo. Entonces, el ego. El ego, más nada, ahí está. Que me dio la autoidentificación, recordemos, cuando ya empieza a salir el ego a los 2 años, empieza a aparecer, ¿no? Esta autoidentificación, yo, mío, ¿no? Los bebés siempre hablan en tercera persona. Susana lo hizo, ¿ah? En vez de decir yo lo hice, es como Susana lo hizo, porque se empiezan a identificar con el nombre, se empiezan a identificar con este personaje que ya está separado de mamá, etcétera, ¿no? Entonces, aprendo a identificarme con lo que se espera que yo sea. ¿Ah? Eso es lo más terrible, porque en función del amor que me dieron, de la forma en que me lo dieron, en función de la aceptación de mis comportamientos, de lo que yo digo. Por ejemplo, cuando chica, eh, a todos les gustaba que yo cantara, ¿cierto? Entonces yo identifiqué que el cantar era para agradar. Entonces, de alguna u otra forma, hoy día, ¿cierto? No hoy día, pero hubo un tiempo en que asociaba el cantar con una obligación, ¿sí? Y eso es muy, muy triste, porque me encanta cantar. Pero eso voy, ¿no? Es como entender que yo me adapté, ¿sí? Cuando era pequeña, pequeño, y en ese sentido, la idea es ir a buscar hoy día estos condicionamientos adaptativos, ¿no? Empezar a ver, como dicen los psicólogos, las creencias limitantes, ¿no? Cuáles son aquellas creencias que no te están permitiendo expandir tu máximo potencial, ¿ya? Entonces, vamos a hablar mucho del ego, porque básicamente no soy quien creo ser. No logro cambiar el lenguaje reactivo por proactivo si no me miro, ¿no? Si no voy a profundizar en ese inconsciente que no tengo idea que tiene, ¿cierto? Pero que está comandando mi vida. ¿Vale? Así es que eso. Voy a dejar hasta aquí este video para seguir en uno próximo, para que no sea tan largo, ¿ok? Nos vemos.